Hola, buenas. Espero que se me escuche bien. La semana pasada estuvimos hablando de centros de formación y ahora estamos hablando del resto del tema. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Un momentito. Estábamos hablando del terreno de prácticas, que eran los elementos materiales mínimos, ¿vale? Al igual que los elementos personales, los elementos materiales de una escuela eran el terreno, el local, ¿vale? Y la pizarra y demás, ¿de acuerdo? Los elementos materiales mínimos dijimos que eran material didáctico, terreno local. Hablamos de que el local era un local que cumpla los requisitos de la normativa vigente, ¿vale? El local nos permitía desarrollar las actividades y que, a diferencia de lo anteriormente obtenido, en cuanto al local, si entrásemos en el reglamento en conductores, ¿vale? En el 41.1, que era el que aprobaba todo, en escuelas particulares de conductores teníamos que el local ya no necesitaba nada más que una licencia municipal, una ordenanza municipal y una normativa que regula cuestiones comerciales. ¿De acuerdo? Nosotros ahora mismo ya no necesitamos un local que nos permita trabajar de otra manera, no necesitamos que el local tenga baños, no necesitamos que el local tenga aulas separadas, lo único que necesitamos es que se cumplan los requisitos básicos de la normativa del reglamento de conductores, ¿vale? Al tratar sobre la licencia de apertura, lo que tenemos que hacer es hablar con el ayuntamiento y tenemos que regular que toda la licencia de apertura esté conforme a lo que la competencia del ayuntamiento local nos pida, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Verás, en cuanto a la escuela, tendremos que tener terreno de prácticas y maniobras de destreza de abierto, ¿vale? Entonces, si nos vamos al texto consolidado del Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores, que era lo que quería comparar, ¿vale? Una vez que hemos visto todo, nos obliga a tener el terreno, ¿vale? Toda autoescuela, independientemente de los permisos que tenga, necesitará contar con un terreno privado que permita realizar las prácticas de carácter exclusivo o bien de carácter compartido. La escuela autorizada de no contar con los terrenos deberá disponer de autorización del municipio o, si se acredita la imposibilidad de obtenerla, de otro municipio de la provincia que permita realizarlo en zonas urbanas. Hay escuelas chiquititas pertenecientes a poblaciones que no es necesario tener terreno, donde los exámenes se realizan en una vía pública, ¿vale? Por ejemplo, en Alcañiz, cerca de Motorland Alcañiz, se está realizando el examen, ¿vale? Los terrenos deberán contar con las instalaciones adecuadas y estar acondicionados para las maniobras. Y las secciones o sucursales, lo mismo que tenga la principal, deberá tener. En cuanto a vehículos, toda escuela deberá tener al menos un vehículo de cada categoría para cuya enseñanza esté autorizada. ¿De acuerdo? Al menos un vehículo de cada categoría cuya enseñanza esté autorizada. Es decir, para el AM tengo que tener un ciclomotor. Para el A1 tengo que tener una moto de 120, las características que nos pide cada vehículo, ¿vale? Y los requisitos que estos vehículos tendrán es que estarán a nombre del titular, que estarán dados de alta en la escuela, ¿vale? Y que se ajustarán a las condiciones que establece el Reglamento General de Vehículos, ¿vale? Que si mirásemos las condiciones que nos piden, las tenéis aquí, ¿vale? Habla de los vehículos de autoescuela,
¿vale? Disposiciones mínimas, disposiciones técnicas, placa de inscripción, ¿vale? Como todo tiene que estar conforme el Reglamento General de Vehículos, ¿vale? Los destinados a las prácticas de vías abiertos en general, excepto las motocicletas, tendrán doble mando de freno, acelerador y, en su caso, en el supuesto de que lo tenga, embrague eficaz. Nota. Anteriormente, y cuando se refiere a los vehículos de acompañamiento aportados por los propios, cuando hablamos de la licencia de circulación, a los vehículos aportados por los propios interesados, estos vehículos decían, en lugar de, en su caso, decían, y paulatinamente, es decir, de manera no opcionalmente, de manera no obligatoria, deberán tener embrague eficaz, ¿vale? Realmente tenemos que tenerlos sí o sí, ¿de acuerdo? Reunir los requisitos del Reglamento General de Conductores para la realización de las pruebas de aptitud, ¿vale? Reunir los requisitos del Reglamento General de Conductores para la realización de las pruebas de aptitud. ¿Qué requisitos vienen a ser estos? Verás. Si nos vamos directamente al Reglamento General de Conductores, perdonad, entro aquí, al Reglamento General de Conductores, tenemos que ir al 59, 60 y 61, ¿vale? Es decir, tenemos que ir al artículo 59, 60 y 61, que es: los vehículos a utilizar deberán cumplir las prescripciones del anexo 7, además deberán encontrarse en buen estado de limpieza, higiene y conservación. La realización de las pruebas para los permisos o licencias se utilizarán los vehículos que se estipulan en el anexo 7, y cuando la prueba venga impuesta por canje, deberán reunir los requisitos específicos. En cuanto a vehículos adaptados por enfermedad, pues tienen que tener un permiso extraordinario sujeto a condiciones restrictivas que podrán utilizar durante el aprendizaje. ¿De acuerdo? Además, adicionalmente, deberán tener, los que vayan a utilizarse, deberán tener el permiso o licencia de conducción para esas condiciones, y en los casos a los que se refiere este artículo, la duración de las pruebas se efectuará la comprobación oportuna para comprobar la eficacia de las prótesis y adaptaciones. Estamos refiriéndonos a vehículos que son aportados por los propios usuarios, pues con una adaptación especial, pues con un embrague en el volante, ¿vale? O sea, lo que considere que se necesita. Y además los examinadores en cualquier momento podrán verificar, ¿vale?, que esto está correcto. Y si no, se negarán a empezar. Los turismos además llevarán inscritos en la parte superior un cartel en el que figura la denominación completa, ¿vale? Y las dimensiones mínimas serán de 70 por 20, debiendo estar colocado de forma vertical o ligeramente inclinado y sujeto de manera eficaz. Vale, en cuanto al cartel, anotaos que deberá ser visible en todo momento y que podrá, y aquí que os quede claro, el cartel no lo puedes quitar, ¿vale? Podrá ser sustituido en el único caso, sustituido o complementado por inscripciones de análogas dimensiones colocadas en ambos laterales, en las que figuren los datos, ¿vale?, que son la denominación completa de la escuela y, en su caso, el logotipo. Este cartel es de obligado uso. Deberán llevar inscrito en la parte superior un cartel de obligado uso, que solo podrá ser sustituido o complementado, si tú deseas llevar también el cartel, ¿vale?, por inscripciones en los laterales. ¿Sí? El color, el tamaño y la forma de las letras del cartel deberán permitir identificar con claridad la escuela. En los camiones el cartel no es necesario, será sustituido por inscripciones en parte posterior y ambos laterales.
¿vale? ¿Sí? En la parte posterior, en el turismo, no es necesario. En el turismo solo es en ambos laterales, delanteros, es decir, puerta delantera en adelante. ¿Puedo pintar el coche más? Sí. Si al final quieres, como tengo aquí yo, si al final quieres, puedes acabar pintando tu coche como quieras, pintándolo como una puerta, ¿vale? Yo puedo tener el cartel, ¿vale? Lo tenemos aquí marcado. Y yo puedo, el local claramente visible y el coche que lo puedo tener perfectamente con el cartel, ¿vale? O en su defecto, como podéis ver, con el cartel o en su defecto, aparte de llevar el cartel, yo tengo los logotipos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo puedo complementar o sustituir, ¿vale? Disculpadme. El color, tamaño y letra deberán permitir que se vea bien, como hemos visto. ¿De acuerdo? Los camiones y tractocamiones deberán estar además dotados de un tacógrafo en correcto estado de funcionamiento. ¿Vale? Agrupaciones. Pues está bien. Tener un camión pesado es muy complicado porque es caro de mantener y caro de tener. Entonces me puedo agrupar con otros compañeros para entre todos tener un vehículo especial de este calibre, ¿vale? Podrán figurar dados de alta en más de una escuela de la misma titularidad o estar adscritos en una agrupación por titulares asociados, ¿vale? La agrupación compartida deberá constar y acreditarse en la Jefatura Provincial de Tráfico. Y a esta agrupación se le asignará un número de inscripción y no podrá coincidir ni llevarse a equívoco con otra agrupación. Los vehículos de forma compartida podrán ir identificados en la parte posterior con la denominación de todas las escuelas agrupadas. No sé si veis que aquí tenemos un vehículo que pone grupo tráfico, en la parte posterior lateral tiene toda la agrupación que pertenece al grupo tráfico, ¿vale? Todas las escuelas agrupadas. Vehículos aportados por los interesados. ¿Esto a qué viene? Pues verán, es lo que os he dicho antes. Viene un chaval que le falta un brazo y una pierna. Bueno, pues es una desgracia, pero nada le impide, pues si hay un vehículo que se pueda ajustar a sus condiciones, conducir. ¿Vale? Este chaval pues me aportará su vehículo porque es especial, es un vehículo construido casi para él, viene de serie, pero le hace unas modificaciones y es suyo. Estos coches de minusválido, vehículo adaptado, así como un tractor agrícola, porque no me voy a comprar un tractor para sacar el permiso de tractor, me voy a volver loco. Si alguien viene a sacar la licencia de tractor agrícola, la LVA, pues me puede aportar su tractor y examinarse con su propio tractor. ¿Vale? Deberán estar dados de alta. Yo tendré, para poder pasar el examen, tendré que llamar a tráfico y dar de alta un vehículo nuevo. ¿Vale? Deberán estar dados de alta, aun cuando no se compute, ¿vale?, de los elementos materiales mínimos. ¿Por qué? Pues porque no puedo usarlo más que para el dueño, ¿vale? En realidad, si me lo aporta el propio alumno, lo usaré solo para él, pero lo doy de alta en la autoescuela. Y además, lo puede aportar el propio alumno y en este caso la placa de identificación no necesitará inscripción y la L será rojo, ¿vale? Cuando lo aporta el propio alumno, ¿vale?, es más difícil darlo de alta que hacer la L roja. Yo la he conseguido un par de veces y es facilísimo. Material didáctico. Como mínimo, el material necesario para impartir la teórica de manera conveniente. ¿Eso qué quiere decir? Pues verás, hoy en día el material mínimo es un boli y un papel, porque todo lo estamos haciendo por internet, ¿vale? No estamos nosotros dando clase. Todo se hace por internet, por test que te voy a dar, por plataformas, por páginas, ¿vale?
La escuela autorizada para impartir la enseñanza de obtención del permiso A1, A2 o A deberá disponer de un sistema de manos libres eficaz, ¿vale? Para que podamos dar clase y transmitir eficazmente desde una motocicleta que circule detrás de él. Y el turismo o moto de seguimiento obligatoriamente deberán figurar dados de alta en el centro, donde hayamos recibido la enseñanza, ¿vale? Además, deberemos disponer de un sistema de comunicación manos libres en la misma circunstancia en todas las secciones, así como en la central, ¿vale? No solo vale con que lo tengas para una sección, sino que tiene que estar en todas válido. Autorización de apertura, pues que sepáis, visto esto, ¿vale? Hemos visto los terrenos, hemos visto los vehículos, hemos visto los requisitos para los vehículos, ¿vale? La clasificación, que es del acompañamiento y las agrupaciones de vehículos, el material didáctico, que es lo que hemos visto, que la escuela de la clase A1A debe tener un sistema de comunicación manos libres. Hablaremos de toda la documentación. Además de todo lo que nos puedan imponer, ¿vale? Sin perjuicio de otro tipo de documentación, nosotros podemos tener libros de reclamaciones, libros de quejas, ¿vale? Las escuelas tenemos que tener siempre un libro de registro. Un libro de registro, toda escuela. Si nos vamos al apartado 39 del reglamento regulador, ¿vale? Si nos vamos al apartado 39, fuera de la autorización previa, necesidad, solicitud y demás, que veremos después, ¿vale? En el apartado 39 nos dicen que tenemos un libro de registro obligatorio siempre, ¿vale? Toda escuela deberá tenerlo. Este libro podrá estar informatizado. Será de cumplimiento diario, ¿vale? Por orden de inscripción y constarán todos los alumnos matriculados, con excepción, ¿vale? Con la expresión de todos los datos indicando número y fecha de inscripción, nombre, apellidos, DNI, documento acreditativo de tarjeta y demás, ¿vale? El titular será el responsable de dicho libro, que deberá mantenerse durante un plazo de 4 años contado a partir de la última inscripción. Podemos no tener libro físico, ¿vale? Pero si entráis en internet, podéis ver varios tipos. Entramos aquí mismo, ¿vale? Y esto es un libro de registro, ¿vale? Número de inscripción, fecha, nombre, DNI, fecha de nacimiento, clases que posea, que aspira, cuándo empieza, cuándo termina y resultado, ¿sí? Vale. Este libro de registro es de obligada presencia y de obligada cumplimentación. Además, tenemos que entregarlo a DGT para que lo troquelen. Ellos, troquelado, timbrado, llámalo como quieras, ellos te sellan cada una de las páginas del libro de registro y cuando vienen a hacer inspección, marcan, miran y comprueban que todo esté correcto. ¿Sí? Venga. Fichas de alumno. Ah, por cierto, este libro se conservará durante 4 años contado desde la última inscripción. ¿Vale? Fichas de alumno. Artículo 40 del Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores obliga a cumplimentar por cada alumno las fichas teóricas y prácticas precisas. Estas fichas se ajustarán al modelo oficial que determine el organismo, ¿vale? Y marcan que ha sido suficientemente formado para presentarse a examen, ¿sí? Fichas de clases teóricas que se conservarán durante 2 años a partir de la ficha en la que el alumno dejó de serlo, cumplimentadas por el profesor, ¿vale? Y las clases prácticas, lo mismo. Y además se consignarán kilómetros al comienzo y al final. Y un espacio para que al final, tanto profesor como alumno puedan firmar dichas fichas. ¿De acuerdo? La ficha de clases prácticas deberá llevarla consigo el profesor durante las clases prácticas y además en cualquier momento se le puede pedir para comprobar.
¿vale? Cuando los agentes encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus funciones, así como algún funcionario, lo requieran. Esto es una pregunta que me hacen muchos compañeros. ¿Pueden pedirme la ficha en un control de alcoholemia? Y la respuesta es sí. Claro que te pueden pedir la ficha del alumno. Lo único que hay que tener en cuenta en el control de alcoholemia que sea especial es que el alumno no es el encargado de la conducción, no se considera conductor y no sopla como conductor. ¿Vale? El alumno es alumno. Contrato. A todos los alumnos les tendremos que establecer un contrato de enseñanza en el que especificamos derechos y obligaciones. Un ejemplar para el alumno, otro ejemplar para la escuela. Y hay que tener en cuenta que cuando el alumno sea menor de edad, el contrato lo firman los representantes legales. Esto es muy importante. No podemos hacer piraterío de no pasa nada, ya lo firmas tú, ya vendrá tu padre. No. Es el padre, madre, tutor legal, persona autorizada, quien puede hacerlo. ¿Vale? Y luego hablamos de la programación de la enseñanza. Recordando que en el artículo 38, toda escuela programaremos la enseñanza ajustándonos a las normas del Reglamento General de Conductores y a los objetivos y contenidos mínimos que establezca el Ministerio del Interior. Para programar esta teórica, esta formación, ¿vale? Nos tenemos que basar en los exámenes que vamos a tener, ¿vale? Para realizar la programación, pues habrá que tener en cuenta que hay requisitos de conocimientos comunes y específicos, ¿vale? Y para la programación práctica debemos diferenciar circuito cerrado y vías de abierto en general, ¿vale? Tendremos en cuenta todo lo establecido en los anexos del Reglamento General de Conductores a la hora de formalizar estas prácticas, ¿vale? La Unión Europea, en el desarrollo de las pruebas, ha introducido mecánicas para mejorarlo. Y en España hemos hecho esto y en los exámenes hay que hacer conducción autónoma. ¿Qué es esto de la conducción autónoma? Verás, es una conducción en la que el aspirante, de manera independiente, va a hacer todo sin que ninguna instrucción interfiera en su toma de decisiones, así como en el comportamiento general. Traducido. Cuando el examinador inicia el examen, por si no lo habéis hecho nunca, le dice al alumno, mire, vamos a empezar el examen. Empezaremos con conducción autónoma. Vaya usted donde considere, o a veces le dicen, vaya dirección Plaza Aragón, de manera de... ¿Sabe usted dónde se encuentra la estación de Licias? ¿Sabe usted? Y el alumno le dice sí o no. Y si el alumno sabe dónde está, el examinador le dice, pues vaya hacia ahí. Y si no, pues le dice, bueno, pues vaya usted más o menos donde quiera. Tiene 10 minutitos de conducción autónoma. ¿Vale? No se le dan órdenes. Los objetivos de la conducción autónoma, conseguir en lo posible, durante la fase inicial, tranquilidad para el alumno. En realidad lo que se consigue es todo lo contrario a veces, pero porque el alumno no sabe dónde está, porque el examinador está en silencio, porque se genera un silencio incómodo. Entonces, a veces no se consigue eso, ¿vale? Buscamos la tranquilidad del alumno y proporcionaremos una mayor seguridad durante la conducción, además de poner manifiesto su capacidad para tomar decisiones personales que permiten desplazarse de un lugar a otro, ¿vale? La conducción autónoma, además, hará ver que el aspirante es capaz de efectuar una multitarea y es capaz de hacer algo más real y auténtico. Durante los 10 primeros minutos, los permisos B, B más E, C1, C1 más E, C más E, D1 más E, D y D más E, el alumno hará la conducción de manera independiente y autónoma, ¿vale? Es decir, los 10 primeros minutos iniciales, ¿vale? Haremos la conducción de manera independiente y autónoma. ¿Y por qué no está el permiso de moto? Porque el permiso de moto no permite hacer una conducción tan autónoma.
tienes que ir dándole instrucciones y comprobando que en todo momento se encuentra la comunicación, el canal de comunicación abierta, ¿vale? Iremos solventando las incidencias y pues adoptaremos las decisiones personales para que el examinador valore. ¿Sí? Esto es una manera de evaluar, ¿vale?, la prueba de aptitud y conocimientos en general. Entonces, 10 minutos de tu examen serán aproximados de conducción pues, a tu ritmo. ¿Sí? Y además, durante el aprendizaje a los alumnos les enseñaremos que habrá indicadores, ¿vale? Tipo, pues vaya a la zona tal, ¿vale? Desplazándose de un lugar a otro, tomando decisiones sin esperar las indicaciones de funcionamiento, ¿vale? En relación a la formación práctica, en el anexo, además, daremos unas pautas para la formación práctica y el aprendizaje para el A1 y A2. ¿De acuerdo? Estas pautas, una vez superado el circuito cerrado, se nos va a dar una autorización administrativa para completar la formación práctica de vías abiertas en general, ¿vale? Dice, una vez superada la prueba de control de aptitudes en circuito cerrado, ¿podemos sacar a un alumno a conducir y enseñarle el abierto sin que tuviese suficiente enseñanza de circuito cerrado? Y la respuesta es extraña. La respuesta es sí, ¿vale? La respuesta es sí, pero habría que hacer una petición adicional a DGT para decir que sin superar la prueba de aptitud en cerrado, el alumno, por la urgencia necesaria, necesitaremos empezar a practicar la prueba de abierto, ¿vale? Esta formación se realizará conduciendo sin acompañante una motocicleta de la clase A1 o A2, bajo la dirección inmediata de un profesor correspondiente que tenga el permiso de la clase A con más de un año de antigüedad. ¿De acuerdo? Bueno, en dicha autorización, que tendrá 6 meses de vigencia, constarán al menos los datos de la escuela, aprendizaje, profesor y matrícula, así como fechas de expedición y vigencia del permiso. ¿Vale? El aspirante deberá llevar durante la realización del aprendizaje toda la equipación, ¿vale? Y esta licencia será obligatorio llevarla y exhibirla. No se nos vale llevarla y no exhibirla, ¿vale? Durante la formación, el profesor que lo imparte dirigirá el aprendizaje desde, y esto es importante, todavía lo pone así, una motocicleta o un turismo, ¿vale? Hay compañeros que entrenamos a los alumnos moto-moto. Y hay compañeros que entrenamos a los alumnos motocoche, ¿vale? Yo entreno motocoche siempre y cuando veo que la situación es más beneficiosa. La ley me permite en todo momento usar una motocicleta o un turismo, ¿vale? Y además, las instrucciones deberán darse por un intercomunicador bidireccional, micrófono y altavoz, ¿vale? Tanto el profesor como la moto deberán estar dados de alta en la escuela o sección, ¿vale? Y lo único que el vehículo de acompañamiento es cierto que no es necesario que tenga doble mando. Hablamos de la señal V14, que recordamos que la señal V14 es la placa L. Cuando no sea posible colocarla sin que impida o dificulte la visibilidad de la placa de matrícula, o sin que, porque presenta aristas y bordes salientes, suponga un peligro, ¿vale? Lo que hacemos es ponerle al alumno un chaleco reflectante homologado en el que figure inscrita esa señal en caracteres reflectantes, ¿vale?
Y luego hablamos, finalmente, por último, de que las secciones, ¿vale?, que estén dados de alta deberán hacer una programación para el curso A. El curso A es un curso que ahora mismo ha cambiado, ¿vale? En este momento el curso A ya no es lo que tenéis en el libro. Yo os voy a enseñar lo que tenéis en el libro y luego os voy a enseñar lo que el curso A obliga, ¿vale? El curso A pide que el alumno esté en teórica 1 hora y media de concienciación y 1 hora y media de teórica en general. ¿De acuerdo? En conocimientos prácticos nos pide, como podéis ver aquí, vamos a ponerlo comparativamente hablando, ¿vale? Nos pide, perdón, me equivoqué, este no era. Nos pide 1 hora y media y 1 hora y media, ¿vale? Y nos pide, en conocimientos prácticos, 4 horas de cerrado y 2 horas de circulación abierta, ¿vale? En este momento la teoría quedó igual, pero las prácticas se han reducido a 2 horas de circuito cerrado y 4 horas de circuito abierto, ¿vale? Como veis, 2 horas de circuito cerrado y 4 horas de circuito abierto. En el libro lo tenéis ahora con la normativa vieja, ¿vale? 4 y 2. Esta normativa de circuito abierto exige que al menos 2 de las horas sean en una carretera convencional, ¿vale? Intentando enseñar bien. Nosotros pues lo hacemos así, ¿de acuerdo? Conducir una moto por carretera convencional es bastante más sutil y así el alumno lo puede ver. Teoría general, pues 1 hora y media, con el contenido pues, de equipamiento mínimo de protección, estado del vehículo, conocimiento, control de aceleradores y demás, ¿vale? Y control de curvas, así como conducir con un pasajero. 1 hora y media de concienciar los accidentes, la magnitud del problema, dinámica de impacto, actuación en caso de accidente, factores de riesgo tipo alcohol, drogas, velocidad, ¿vale? Aptitud de todo esto, como veis, es seguridad vial, chicos, ¿vale? Y conducción preventiva. En conocimientos prácticos, ¿vale? Nos volvemos a lo que pone la normativa. La formación teórica ahora mismo, además, la nota es que se puede hacer mediante presencia física o teleformación virtual, ¿vale? En el caso de teleformación, mínimo un doble factor, autenticación, aleatoriedad a lo largo de la formación, ¿vale? La formación práctica dice, ¿vale? Comunicación, centros autorizados, relación, desarrollo de los cursos, incidencias, certificado, mecanismos de control. Vale. La formación práctica dice que, en todo caso, deberán hablar de preparación y comprobación del vehículo con seguridad vial, ajustar indumentaria, maniobras especiales, comportamientos en circulación y que las prácticas se harán. Vamos a comprobar los cambios, ¿vale? Con una motocicleta que tenga masa en vacío superior a 175 kilos, ¿vale? La moto es una moto sin sidecar, ¿de acuerdo? Propulsadas de motor de combustión interna, potencia no inferior a 50, 595 centímetros cúbicos mínimo. Lo tenéis aquí marcado, ¿vale? La relación potencia-peso mínimo 0,25. Y durante su realización, ¿vale? Deberán llevar un casco, un equipo de protección, casco integral, ¿vale? Chaqueta, pantalones para montar en moto provistos de las correspondientes protecciones, ¿vale? Espalda, hombro y codos, ¿de acuerdo? Y además deberán ir provisto por una prenda reflectante que ponga prácticas P en la espalda, ¿vale? La formación práctica
¿vale? Lo mismo, en las prácticas los alumnos llevarán el chaleco homologado con la inscripción prácticas, ¿vale? La formación práctica se realizará una vez que haya completado satisfactoriamente la teórica, que es lo mismo que nos dice. Por un adecuado seguimiento, el profesor, ¿vale?, dará las instrucciones por medio de un intercomunicador. Se comunicarán con antelación mínima de 10 días hábiles. Esto de la comunicación, ¿vale? Dicen que deberán hacerse con al menos 10 días hábiles. ¿De acuerdo? El centro podrá realizar, ¿vale?, cualquier variación se podrá hacer dentro de la manera prevista. Nos daremos las fechas de inicio y finalización, lugar, días y horarios. ¿Por qué nos puede aparecer inspección? Y nos va a aparecer inspección en todo momento, ¿vale? Relación de alumnos y que cualquier cambio deberá ser comunicada antes del inicio del curso. Una vez realizada la comunicación, el centro podrá iniciar la realización del curso, ¿vale? Alguno de los alumnos puede caer atrás porque no tenga antigüedad o porque no tenga A2. Nos llamarán y nos lo indicarán, ¿vale? Y finalmente recordad que pues, el anexo de los coches decían que sea de tipo de uso corriente, sin que se permita nada que no esté dentro de la gama media del vehículo, ¿vale? Que estarán señalizados con la V14 y que la V14 podrá ser retirada cuando el vehículo, perdón, no podrá, deberá ser retirada cuando el vehículo no se encuentra en prácticas, ¿vale? Pero el cartel deberá seguir. Las motocicletas y ciclomotores tendrán que tener 2 espejos retrovisores, uno por lado, ¿vale? Y también tendrán que llevar la V14 o en su defecto el chaleco homologado en el que aparezca dicha señal estampada o impresa. Y a excepción de los tractores, ¿vale?, deberán tener 2 espejos retrovisores a cada lado. ¿De acuerdo? Los espejos retrovisores interiores también deberán ser. ¿De acuerdo? Tendré que tener 2, uno para profesor, otro para alumno, 2 y otros 2 dentro, ¿vale? Los autobuses tendrán que tener además un retrovisor interior que permita al aspirante controlar apertura y cierre de puertas. Y deberán estar dispuestos conforme a la normativa. Además, tendrán cambio de velocidades manual. Se entenderá por un vehículo manual aquel que tenga pedal de embrague con palanca accionada manualmente. ¿De acuerdo? Si el aspirante lo realiza con un automático, aparecerá en el permiso de conducción y solo podrá conducir automático. A menos que se trate del C o el D y anteriormente hayamos sacado el B, por ejemplo, en manual, ¿vale? Ninguna restricción aparecerá en los permisos con cambio automático de C, C1 si anteriormente tendremos el B manual, ¿vale? Turismos, camiones, tractocamiones y autobuses además deberán tener doble mando de freno y embrague y acelerador eficaz y un dispositivo acoplado a los pedales que deberá conectar el profesor, ¿vale? Para que durante el control de pruebas se acuse cualquier utilización con una señal acústica u óptica de color rojo, ¿vale? Básicamente el avisador. Excepto los tractores, ¿vale?, los vehículos para personas con movilidad reducida y demás, deberán poder alcanzar en llano 90 km/h las motos, a 100 km/h el resto de las motos y 80 km/h los conjuntos y restantes vehículos, ¿vale? Los remolques tendrán 2 ejes. El primero móvil, el delantero, y el trasero fijo, con separación superior a 1 metro. ¿Sí? El compartimento de la carga tendrá caja cerrada y la anchura de la caja será igual a la cabina del vehículo tractor, excepto para el permiso D1, más E y D más E. Cabinas y tractocamiones tendrán la cabina con asientos homologados que podrán ser utilizados por al menos 4 personas, dotados de las condiciones de seguridad y comodidad. En caso de que hubiera más de 2 asientos en línea en la parte delantera, los dobles mandos estarán frente al más próximo al conductor. Y camiones equipados con frenos antibloqueo, camiones y autobuses.
Y finalmente hablamos de los requisitos específicos, que son pues el de la AM, requiere ciclomotores y cuadriciclos ligeros con carrocería cerrada si vamos a la AM limitada, ¿vale? A1, la motocicleta tiene que tener no inferior a 115 centímetros cúbicos, ni superior a 125, pero eso es, ¿vale? Una potencia máxima de 11 kilovatios y una velocidad de 90 kilómetros hora. Con motor eléctrico, y esto lo preguntarán posiblemente, 0,08 kilovatios por kilogramo. A2, necesitamos ruedas de al menos 15 pulgadas, ¿vale? Sin sidecar. Por motor de combustión interna, 250 centímetros cúbicos. Esto está más que erradicado, ¿vale? Tiene que ser al menos 300 centímetros cúbicos, ¿vale? Lo podemos buscar, ¿de acuerdo? Esto de A2 está movido, ¿de acuerdo? Los vehículos de A2 tienen una característica diferente. ¿Vale? Si nos vamos a las características de los vehículos, ¿vale? Las tenemos aquí en el Reglamento General de Conductores y nos hablarán de que tengan al menos 375 centímetros cúbicos. Si entramos aquí, el aprendizaje de conducción, ya lo encontraré, ¿eh? Ahora no estoy encontrándolo. El vehículo destinado a las pruebas, 375 centímetros cúbicos, ha cambiado y tendrá que tener al menos 20 kilovatios, ¿vale? No superior a 35. Y el permiso de la clase A, ya lo hemos visto, 598 centímetros cúbicos, no inferior a 50 kilovatios, 0,25 kilovatios kilo y 175 kilos mínimo. El turismo de clase B, 4 ruedas, 2 puertas en cada lateral, mínimo 3,5, máxima masa autorizada 3.500 kilos, siempre con reposacabezas, ¿vale? El B96 necesitamos que un remolque supere 750 centímetros cúbicos, o que 750 kilovatios, kilogramos, disculpadme. Para el B más E tendremos que tener un B y un camión, ¿vale? Que sea vehículo mixto, camión, turismo, pero que no sea inferior a 3.500, o sea, a 3,5 metros y máximo 3.500 kilos, ¿vale? Y un remolque que no sea más pequeño que 1.000 kilos, al menos 1.000 kilos, ¿vale? Y la longitud, ¿de acuerdo? La longitud, excluida la lanza, no será inferior a 2,5 metros, ¿sí? Para el C1, camiones de mínimo 5.500 kilos, ¿vale? Y longitud no inferior a 5 metros y no superior a 7, entre 5 y 7. Para el C1 más E necesitaremos un remolque de al menos 2.500 kilos, con una longitud no inferior a 4 metros, y el vehículo anterior. Para el C, 8 metros, 12.000 kilos, y anchura de al menos 2,4. ¿Sí? Para el C más E, lo tenemos aquí marcado, tractocamión con sistema de transmisión que permita conductor y remolque, ¿vale? Un mínimo de 21.000 kilos el conjunto, ¿vale? Al menos 14 metros, 2,40. ¿Sí? Un tren de carretera, podemos elegir el articulado o un tren de carretera, ¿vale? Que sea una longitud del remolque de 7,5 mínimo. Y lo mismo, 21.000 kilos, 2,40 de ancho. ¿Sí? D1, pues un autobús no inferior a 5,5 y 4.000 kilos, ¿vale? Con asientos inferior a 17. Para el D1 más E, lo mismo que en el anterior, el remolque de 2.500 kilos, 2 metros de ancho, 2 de alto, excluida la lanza, no inferior a 4 metros, ¿vale?
Para el D, un autobús que no sea menor a 10 metros y anchura que no sea inferior a 2,40. Para el D más E, no inferior a 2.500 kilos, lo mismo, ¿vale? El remolque no inferior a 4 metros, 2 de ancho, 2 de alto, ¿sí? Y luego hablan de las licencias, que es de movilidad reducida, ¿vale? Que nos permitirá manejar un vehículo para persona de movilidad reducida y para los agrícolas, pues que tenga al menos 1.000 kilos en vacío y 3 metros mínimo, con un remolque de 2 metros, ¿vale? Nos dice además que como prescripciones especiales, los camiones a utilizar, el peso total deberá ser el peso real. Hay un peso real mínimo que aparece en cada uno de los camiones que dice, pues no será inferior a 21.000 kilos, pero deberá llevar 15.000. ¿Eso cómo se consigue? Pues verás, con una caja cerrada y con elementos de hormigón que van dentro y hacen masa, ¿vale? Un bloque de hormigón que deberá llevar inscrito o grabado su peso, ¿vale? Y es lingado y estibado y sujeto de manera que no se pueda mover nunca, ¿vale? El compartimento de carga será caja cerrada, ¿de acuerdo? Caja cerrada. Y el D1 más E, remolque con eje central fijo. Y finalmente, pues tenemos aquí ya marcado, ¿vale? Que además de lo dicho en el artículo 59 y sistemas de comunicación, ¿vale? Deberán llevar siempre la documentación necesaria y estar señalizados con una placa adecuada, ¿vale? El artículo 61 dice que solo podremos obtener permiso o licencia de conducción extraordinario sujeto a condiciones restrictivas con los vehículos adaptados, cuando se trata de llevar un vehículo adaptado, ¿de acuerdo? Y finalmente los vehículos adaptados que se vayan a utilizar en el aprendizaje, ¿vale? Pues estarán provistos de 2 espejos retrovisores interiores, 2 exteriores, uno a cada lado y doble mando de freno acelerador y, si fuera posible, el embrague, ¿de acuerdo? Ya simplemente pues sería cuestión de repasar las materias, las veremos la semana que viene, las materias que entran en el anexo 3, la semana que viene veremos las materias que entran en la prueba de conocimientos común y hablaremos de la necesidad de autorización de apertura y todo lo que considera DGT, ¿vale? De autorización, extinción, ¿vale? Tema 3 y registros, ¿vale? Bueno, nos veremos la semana que viene. Feliz Navidad para todos. Hasta luego.